Pues bienvenidas Venga, Marina. y con muchas ganas de escuchar lo que nos tienen que contar en esta mesa redonda. Bienvenidas, por favor. Tomad asiento. Muchas gracias, Ana Belén. Si queréis, podéis dejar el primer asiento. Oh, bueno, te pones aquí. Me pongo yo aquí con ella. Perfecto. Sí. Esto te lo Me pongo por adapto aquí yo para que puedas verlo. el reloj. Y todo vuestro. Pues muy buenas tardes ya. Es la 1. Saludamos a quienes os encontráis aquí. Me estaban diciendo que también hay gente que nos está viendo a través de streaming, así que les vamos a saludar también. Gracias, Mónica, por esta introducción. Y vamos a explicar un poco en qué consiste esta mesa redonda pionera en este Cyberwall, que creemos que va a marcar tendencia y que seguramente va a ser la primera de muchas. Se enmarca esta mesa en un esfuerzo por abordar desde la experiencia y la reflexión crítica dos retos clave en el entorno digital de hoy en día. Seguramente en cuanto los nombre ustedes se van a dar cuenta de cuáles son y van a decir, efectivamente, eso hay que abordarlo. Por un lado hay que visibilizar el liderazgo femenino y contribuir activamente a reducir los sesgos cognitivos y culturales que condicionan nuestra percepción de la realidad digital. La sociedad contemporánea se enfrenta a una profunda paradoja, las tecnologías de la información y la comunicación, que han multiplicado, es verdad, tienen una parte muy buena, nuestras capacidades, podemos abordar muchas más cosas, pero también nos hacen más vulnerables. No solo están transformando nuestros hábitos individuales, sino que también están reconfigurando nuestro comportamiento colectivo, nuestra forma de decidir y también de entender la realidad. Este cambio no es un cambio neutro. Las tecnologías de la información y la comunicación, al ser diseñadas, programadas y alimentadas con datos, importantísimos los datos, se va a hablar aquí de datos, reproducen los sesgos de las sociedades que las generan. Vivimos un entorno digital que está dominado por las infraestructuras y los lenguajes. Basta decir que gran parte del vocabulario que incluso hemos adaptado quienes hablamos español es el inglés y reflejan desequilibrios históricos de poder y género, entre otros. La falta de diversidad en los equipos de desarrollo y en los propios datos de entrenamiento de la inteligencia artificial es ya un problema estructural que condiciona decisiones técnicas. Añadir que la tecnología ha amplificado la eficacia de la desinformación, un punto clave que también se va a abordar en esta mesa. Lo que antes era una táctica limitada, hoy es una amenaza sistemática para la estabilidad institucional y la cohesión democrática. Las campañas de desinformación y amenazas híbridas aprovechan las grietas de nuestras sociedades, explotando emociones, sesgos y algoritmos para polarizar y manipular. Ojo, que esto es vital a escala masiva. Es muy fácil lanzar una información que es falsa y luego es muy difícil contenerla. Y en determinados ámbitos esa noticia falsa puede provocar problemas muy, muy serios, sobre todo si se maneja información sensible. No basta con innovar, hay que reflexionar, ver cómo, para qué y para quién se innova. En esta mesa vamos a escuchar a profesionales de referencia sobre liderazgo, pensamiento crítico y ciberseguridad, la diversidad entendida no como un valor simbólico, sino como un recurso para mejorar la racionalidad colectiva, una herramienta esencial para avanzar en eficacia en la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Les voy a resumir, por decirlo de alguna manera, el propósito triple de esta mesa. 1. Subrayar las necesidades de visibilizar referentes femeninos en un campo técnico, como el de la ciberseguridad. 2. Analizar cómo los sesgos individuales y algoritmos afectan a la investigación y a la percepción y gestión del cibercrimen. 3. Proponer enfoques que incorporen perspectivas diversas para mejorar el análisis críticos y la capacidad de respuesta institucional. Les propongo también que vayan tomando muy buena nota de lo que se diga en esta mesa, porque al final pues estableceremos, si ustedes lo desean, un turno de preguntas para que puedan preguntar a nuestras ponentes, que paso a presentarlas a continuación y que han sido seleccionadas porque precisamente conjugan conocimiento técnico, experiencia operativa y capacidad de comunicación. Doña Marina Rodríguez Díaz, comisaria de Policía, actualmente destinada en el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno como jefa de la Unidad de Ciberseguridad y contra la Desinformación, para la que pido, por favor, un fuerte aplauso.
Doña Laura Baus Espada, comisaria jefa de la Unidad Especializada de Ciberamenazas en la Comisaría General de Información. Su carrera profesional ha estado siempre vinculada a la investigación contraterrorista. Fuerte aplauso también. Y doña Laura Rodríguez Camarasa, que es directora de CSM Cypher, experta en ciberseguridad avanzada desde el sector público y privado. Si os parece, empezamos esta mesa con la ponencia de Marina. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización del Cyberwall por invitar al Departamento de Seguridad Nacional a tomar partido en esta mesa. Yo tenía una presentación que no sé si seremos capaces de poner, pero también podemos intervenir sin ella. Pues no lo sé. Tenemos a nuestros compañeros del equipo técnico. La presentación, ¿tienen ellos? Lo tengo yo. ¿Lo tienes? Pues Pero no vamos, sé. si es posible, podemos empezar sin Tendríamos que tener el ordenador. No sé si tienen capacidad, nos estarán escuchando. Podemos poner, bueno, si quieres, ¿te parece, Marina? Empezamos. Por y supuesto. Si algún compañero técnico en un momento determinado nos dice que es posible, les pasamos ese pendrive. Muy bien. Bueno, pues como decía, muchas gracias a la organización de Cyberwall. Este es un evento que a nivel nacional y para policía en particular es especialmente relevante. Creo que como policías, como ciudadanos, como españoles debemos estar muy orgullosos de que en España se celebren eventos como este y otros que tienen lugar en otras fechas, ¿no?, del año, y organizan otros actores cibernacionales también muy potentes. España es un país, muchas gracias, España es un país ciberseguro en términos generales. No es porque lo diga el Departamento de Seguridad Nacional, lo dicen los índices de ciberseguridad y madurez de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Es decir, somos un país muy atacado, muy ciberatacado, y eso lo saben aquí bien mis compañeras de mesa, pero también somos un país en el que las cosas se hacen bien. Tenemos un modelo de gobernanza descentralizado en materia de ciberseguridad, que si tenemos ocasión de poner la presentación lo veremos de forma gráfica, que funciona bastante bien en términos generales. Desde el Departamento de Seguridad Nacional llevamos a cabo tareas de tipo estratégico político, porque dependemos del Gabinete de Presidencia y, por tanto, de lo que yo voy a hablar aquí no es tanto de cuestiones concretas, es decir, de ciberataques o de ciberatacantes, esto creo que es más competencia de mis compañeras de mesa, como de líneas generales, en dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál es la tendencia en materia de ciberseguridad y contradesinformación, que son amenazas ambas para la seguridad nacional, interrelacionadas, porque todas las amenazas contra la seguridad nacional están relacionadas, pero no pueden ser comparables ni en dimensión, ni en modus operandi, ni en ninguna otra cuestión. Las amenazas para la seguridad nacional en total, ahora mismo, tal y como se tratan en el departamento, son alrededor de 16. Las campañas de desinformación es la última amenaza que se ha añadido, y entre ellas figuran pues la seguridad energética, el terrorismo, lógicamente, las convencionales, el crimen organizado, la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad en el ciberespacio, el cambio climático, así hasta 16. Estas son las amenazas que están identificadas de alguna manera como ámbitos en los que una especial afectación impacta directamente en la seguridad nacional. Por seguridad nacional entendemos, desde el punto de vista de nuestra ley de seguridad nacional, la seguridad pública, aquí representada por Policía Nacional, la acción exterior del Estado, es decir, cómo el Estado se relaciona con sus vecinos, con el resto del mundo y las organizaciones europeas o internacionales a las que pertenezca, y finalmente la defensa nacional. Esos tres componentes, que son acción del Estado en colaboración con el sector privado, que también está representado en esta mesa, es lo que entendemos por seguridad nacional. Si tuviéramos un mando podríamos pasar, pero si no, pues igual nos quedamos aquí, así. La seguridad nacional, como digo, la define nuestra ley en estos términos. Es un término bastante difuso y de alguna manera muy genérico, pero a mí me gusta decir que esto es como abrir, como levantarse por las mañanas, abrir el grifo y que haya agua caliente, salir a la calle y que los autobuses pasen en tiempo, llegar a la estación de tren y que la luz funcione, nuestras comunicaciones también funcionen. Eso es seguridad nacional, lo hemos vivido recientemente con el apagón,
lo vivimos con la COVID, hemos vivido con diferentes crisis son crisis que afectan de alguna manera a diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos y, por tanto, podemos decir que tienen trascendencia a la seguridad nacional. La seguridad pública será gestionada por sus actores, la acción de exterior será gestionada por sus actores, en el caso de la seguridad energética, por supuesto, por los organismos competentes, pero en tanto en cuanto afecta al conjunto de la sociedad y a los diferentes aspectos que contribuyen a nuestro bienestar, podemos decir que hablamos de seguridad nacional. Esto es lo que estaba poniendo ahí. En cuanto al ámbito de la ciberseguridad, estos son los 16 ámbitos en los que la Estrategia Nacional del 2021 estructura las amenazas para la seguridad nacional. Y en el ámbito de la vulnerabilidad en el ciberespacio, podemos decir que no somos distintos de los europeos y nuestro sector más atacado es la administración pública con diferencia. El sector privado, por supuesto, es atacado, lógicamente, pero podemos decir que las grandes empresas invierten mucho en ciberseguridad, porque la ciberseguridad requiere no solamente de financiación, como todo, obviamente, de recursos humanos y materiales humanos muy difíciles de retener en depende de qué circunstancias, sino tanto retener como que retener parece como a la fuerza, ¿no? Es difícil de mantener y de motivar, ¿no? Con el tiempo, tanto recursos humanos como materiales. Estas grandes empresas, pues de alguna manera sí han invertido. No hacerlo impacta directamente en su cuenta de resultados y, lógicamente, el sector privado, estamos hablando de grandes empresas, está bastante ciberprotegido. Tengamos en cuenta que las telecos, la banca, almacenan datos de todos nosotros, datos críticos. Es normal que para evitar no solo las pérdidas económicas, sino también las pérdidas reputacionales, avancemos cada vez más en ciberseguridad, por lo tanto, también en el sector privado. Decía que las administraciones públicas son el sector más atacado. ¿A qué hora termina esto exactamente? Estos son los riesgos tal y como están posicionados en cuanto a intensidad y en cuanto a importancia. Este es el modelo de gobernanza en ciberseguridad que tenemos en nuestro país. Es un modelo multiagencia, no tenemos una única agencia de ciberseguridad, sino que dividimos de alguna manera el sector privado y el público, y de esa manera tenemos organismos muy potentes como el CCN, adscrito al CNI, o INCIBE, adscrito al Ministerio de Transformación Digital, a cargo de la resolución de incidentes, ya sea en las administraciones públicas, ya sea en el sector privado. Volviendo a lo que estaba diciendo antes, estos son datos del 23. En el 24, los ciberincidentes reportados por CCN, que como digo es el CERT para las administraciones públicas, se han incrementado en 10.000, son 117.700. Es el sector público más atacado. Tengamos en cuenta que la administración pública almacena los datos país. Cualquier ayuntamiento en el que estemos empadronados, cualquiera de nosotros guarda absolutamente toda la información personal, familiar, financiera, laboral, porque para hacer cualquier gestión es necesario proporcionar esa información, nuestros vehículos, nuestras viviendas, etcétera. Acceder a esa información es vital, no solo para hacer ingeniería social posterior y ganar dinero con ciberataques de tipo económico, sino también desde el punto de vista y esto sí que impacta directamente en la seguridad nacional, los actores de amenaza que no tienen motivaciones meramente económicas, sino que tienen motivaciones, como ponemos aquí, de tipo más estratégico. Tienen agendas geopolíticas y los datos almacenados en ciertos ministerios, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transición Ecológica, Ministerio de Economía, todos los ministerios almacenan datos país, datos estratégicos que interesan a muchos actores estatales hostiles. Y esto es algo que las administraciones públicas saben muy bien, por eso somos tan ciberatacados desde el punto de vista de las administraciones, pero para no… Estas son las modalidades de ciberataques, las más habituales, pero para no entrar en pánico diremos que en Europa pasa lo mismo. No somos una excepción, la administración pública es la más atacada también. El sector bancario, el sector energético, el sector de transportes, todos estos también por motivos obvios, no solo por la disrupción en el servicio, sino también por la importancia de los datos que allí se almacenan. Yo quería simplemente dar unas pinceladas y no pasarme de tiempo, y para eso terminamos la parte de vulnerabilidad en el ciberespacio con el análisis de riesgos que hace el Fondo Monetario Internacional,
que desde el punto de vista económico evalúa cómo pueden impactar las amenazas para la seguridad nacional de los distintos países en unos años vista, ¿no? Entonces, en 2 años entienden que la desinformación, los eventos extremos desde el punto de vista meteorológico, la polarización social y la ciberseguridad son riesgos que van a afectar directamente a la estabilidad económica. Pues si evolucionamos en 10 años, esta encuesta de percepción tampoco cambia mucho las cosas. Como vemos, quizá el cambio climático lo trasladamos desde el punto de vista mental más a largo plazo, pero todo lo que es la amenaza ciber y desinformación, todo aquello que tiene que ver con las tecnologías, digamos, se mantiene al alza. Vale. 2 pinceladas de desinformación desde el punto de vista de seguridad nacional. Este es el concepto de campañas de desinformación que desde España se maneja en el ámbito de la seguridad nacional y que viene incorporado de Europa. No cualquier noticia falsa, no cualquier noticia verdadera, pero contada con el sesgo que se considere, podemos decir que es desinformación. Desinformación requiere carácter manipulativo, requiere intencional, coordinada. Son actividades no casuales, de alguna manera. En tanto en cuanto sean llevadas a cabo por actores estatales hostiles, serán objeto de interés para la seguridad nacional. Estas son tácticas y TTPs, digamos, tácticas manipulativas habituales en campañas de desinformación, y estoy hablando de campañas orquestadas desde el exterior que muchas veces se replican aquí por actores estatales, pero que de alguna manera infieren en nuestro espacio informativo con un fin muy concreto, y es el de desestabilizarnos como país. Estas son las campañas de desinformación que tienen interés para la seguridad nacional. La diferencia entre influencia, que es mentir, es lanzar noticias falsas, es intentar de alguna manera venderse. Esto es algo lícito. Esto es algo lícito porque la libertad de expresión en este país es un derecho fundamental que solo está limitado por hechos delictivos como pueden ser el odio, como pueden ser la alteración del orden público, etcétera. Pero la injerencia en el espacio informativo, es decir, las campañas de desinformación desde el punto de vista de seguridad nacional son otra cosa. Se llevan a cabo de forma clandestina o encubierta, es decir, no, el que está detrás de esas campañas no está diciendo soy yo quien está diciendo esto. Utiliza proxies distintos, es coercitivo, es deshonesto, recurre al engaño, es contrario a los valores propios del país en el que impacta y puede tener como… lo normal es que confluya con actividades de espionaje, de ciberataques, etcétera. Y por mi parte, Perfecto. voy a parar porque… La verdad es que dura poco porque Sí, vamos a escuchar hay que dar los tres testimonios. Pido un aplauso para Marina Rodríguez Díaz. La verdad es que nos quedaríamos horas y horas escuchando a Marina, a Laura Baos y a Laura Rodríguez, que van a intervenir a continuación, porque es un tema muy interesante, son temas muy sensibles y muy útiles en la sociedad en la que estamos, necesarios, lo decíamos al principio, entre otras cosas, para seguir conservando la calidad de vida de sistemas como el nuestro democrático. Es el turno a continuación de doña Laura Baos Espadas, comisaria jefa de la Unidad Especializada de Ciberamenazas en la Comisaría General de Información. Su carrera, lo decíamos al principio, profesional, ha estado siempre vinculada a la investigación contraterrorista. Laura, un aplauso fuerte para Laura, por favor. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por contar con la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en este ámbito tan nuestro de policía, ¿no? En ese sentido saco pecho, ¿no? Por Policía Nacional y por la Escuela Nacional de Policía, por bueno, esta preparación del Cyberwall, que es para nosotros un motivo de orgullo. ¿Cuál es el papel de la Policía Nacional en este tipo de delitos? Y concretamente de la Comisaría General de Información. Para los que no conozcan, la Comisaría General de Información es el área de la Policía Nacional que es su servicio de información y ha estado siempre vinculada a todo lo que era la investigación contraterrorista, fundamentalmente por la evolución de la amenaza terrorista, en primer término en terrorismo autóctono, posteriormente con el repunte persistente del terrorismo yihadista, y es una comisaría general, un área de la policía que permanentemente va evolucionando para
bueno, captar y cubrir esas investigaciones sobre amenazas emergentes que van evolucionando, ¿no?, dentro de la sociedad. Aproximadamente es una unidad joven, la unidad a la que yo represento, que está encargada del mundo de las ciberamenazas, desde el punto de vista de los ataques ciber y desde el punto de vista de la amenaza híbrida, fundamentalmente el ámbito de la desinformación, pero en un ámbito policial, quiero dejarlo claro, es un poco diferente al enfoque que ha dado la comisaria del Departamento de Seguridad Nacional. Esa desinformación que tiene que ver con la comisión de delitos y con la injerencia, por ejemplo, en procesos electorales, ¿no? Lógicamente, desde el punto de vista de esa vertiente, que también habló la comisaria del Departamento de Seguridad Nacional, en esa vertiente de seguridad pública, lo que tenemos que garantizar en Policía Nacional es que los procesos democráticos se lleven a buen término. Bueno, pues en esta visión que tuvo la Policía Nacional… Me he quedado sin micrófono, porque yo tengo una voz potente, puedo seguir sin micrófono. Se entendió que había que cubrir una parte de la investigación de las ciberamenazas que no tenía que ver tanto con el ámbito de la policía judicial, desde un punto de vista de la afectación al orden socioeconómico, sino que había una parte de ciberamenazas o había una parte de esos ataques ciber que impactaban directamente contra la columna vertebral del Estado, contra la seguridad nacional. Estamos hablando de las infraestructuras críticas, de los prestadores esenciales de servicio, de elementos esenciales de la organización local y nacional, y fundamentalmente, y lo más importante, que es lo que se defiende desde el punto de vista de la seguridad pública dentro de esa rama de la seguridad nacional, al ciudadano. Actualmente estamos en un momento en el que nuestros datos viajan y están absolutamente desdoblados en el mundo ciber y, por tanto, expuestos al delito ciber. Y esos datos sensibles en los que todos estamos expuestos tienen que ser protegidos, porque no solo se están utilizando o se pueden utilizar para conseguir beneficios económicos, sino que se pueden utilizar para dar una ventaja a actores hostiles o crimen organizado o otro tipo de intereses que deben de ser vistos desde una manera global y no solo cada uno de los ciberataques de una manera individual. Es decir, esta unidad lo que intenta es tener un conocimiento del fenómeno, es decir, hasta qué punto nos están afectando a esa esencia del Estado, a esos datos ciudadanos a través de robo de datos y de ataques a infraestructuras críticas, administración local, administración autonómica, prestadores esenciales de servicio, y no solo siempre por el actor pasivo que recibe el delito, sino también por el momento de afectación. Es decir, no es lo mismo que se ataque a una cadena de suministros hoy, que estamos en una situación normalizada, que se ataque a una cadena de suministros cuando existe una emergencia nacional o local, por ejemplo en la Dana o por ejemplo en etapa de COVID. Esa es la parte que nosotros investigamos, aquella parte que es más profunda y ataca y afecta más a las vértebras y a la sociedad en su conjunto. Bueno, ¿cuáles son los mayores actores de la amenaza o los mayores impactos que estamos viendo desde el punto de vista de la investigación de la Comisaría General de Información? Está claro que el ransomware sigue siendo el número uno del impacto económico, no solo en nuestro país, por supuesto Estados Unidos está muchísimo más impactado, también el resto de Europa, pero es muy, muy importante señalar que la posición geopolítica de España en los conflictos internacionales que se están produciendo también determina que tengamos una superficie de exposición y seamos víctimas de actores de la amenaza. Por ejemplo, y por bajar un poco al terreno, nuestra posición o nuestras manifestaciones con respecto al conflicto a la guerra entre Rusia y Ucrania determina, por ejemplo, que los grupos de corte e índole prorruso nos ataquen permanentemente. No sé si ustedes conocen un grupo, por ejemplo, como No Name. No Name actualmente nos está atacando por campañas, no solo a España, al resto de Europa, para apoyar a Rusia en su conflicto con Ucrania.
en la guerra con Ucrania. Entonces, nuestra posición también nos hace ser víctimas. Es verdad que este tipo de colectivos, que ya no actúan solos, porque son grupos que se han alineado, ya hace meses actúan en conjunto con varios grupos más, no hacen ataques de impacto, normalmente hacen denegaciones de servicio, es decir, bueno, pues desfiguran páginas web y hacen, bueno, parece cosas con poco impacto, pero desde un punto de vista reputacional como Estado es importante tenerlos en cuenta. Y sobre todo en procesos especialmente esenciales para el Estado, como pueden ser, por ejemplo, los procesos electorales. Quiero señalar aquí que el grupo, por ejemplo, No Name, está calificado como grupo terrorista y sus acciones como daños informáticos terroristas en la Audiencia Nacional. Es decir, que no hay que subestimarlos y hay que darle ese perfil de investigación por encima de lo que es la pura desfiguración del sistema o la ralentización de la administración. Son considerados realmente daños de gran impacto. El tercer de los puntos que quería señalar es cuáles son las líneas más importantes de investigación, por no quitarle más tiempo a mi compañera. No funciona, ¿no? Vale. Las líneas estratégicas para abordar esta amenaza, y no solo desde Policía Nacional, sino desde cualquier sector, tienen que ser siempre la colaboración. ¿Sabes? Si quieres, a mí no me importa, me pongo para que estés más cómoda aquí detrás y te hago de diadema. Esto es... Sí, no, me pongo. ¿Puedes tú? Sí, Venga, me pongo. ¿sí? No, me ¿Puedes, pongo seguro? yo, sí. Sí, no te preocupes. Es, por supuesto, en nuestro caso, la cooperación internacional en el ámbito tanto bilateral con países de todo el entorno. Nosotros que venimos de una tradición de cooperación más limitada dentro del ámbito del terrorismo, porque no todos los países afortunadamente han sido atacados por el terrorismo, pero sí que todos los países del mundo están siendo atacados o están siendo expuestos, son víctimas de los delitos ciber, con lo cual la colaboración bilateral en este aspecto es especialmente buena. También en los foros multilaterales, como pueden ser pues agencias policiales, como pueden ser Europol, Interpol, agencias judiciales y fiscales como Eurojust. Bueno, hay que buscar esa sinergia internacional, es fundamental para llegar a la atribución de las personas que están detrás de los ataques, de los grupos que están detrás de los ataques y poder neutralizarlos realmente, que es mediante detenciones nacionales e internacionales y puesta a disposición de los jueces y tribunales. Y, por supuesto, la colaboración público-privada es esencial. La colaboración con todo el espectro, con todos los sectores que están siendo atacados. Hay una frase que a mí me gusta siempre decir: solo hay un tipo de institución que no ha sido atacada y es la que no lo sabe, porque ahora mismo tanto el sector privado como el sector público, que efectivamente es el más atacado, todos están siendo víctimas de ciberataques de manera diaria y permanente. Con lo cual la colaboración entre, en este caso, Policía Nacional y el sector privado es esencial. Y aquí hago también un llamamiento. Es muy importante la denuncia. No hace falta solo el conocimiento de la empresa o de la institución de que ha sido atacada, sino ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque sin denuncia no hay investigación. Entonces hay una responsabilidad de los ciudadanos y, por supuesto, de las instituciones y de las empresas para poder evidenciar el delito y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podamos poner nuestro expertise al servicio de la investigación y la neutralización de estas amenazas. Así que, bueno, como introducción yo creo que está bien y paso el testigo turno a Laura Rodríguez. Un aplauso para Laura Baos, comisaria jefa de la Unidad Especializada de Ciberamenazas en la Comisaría General de Información. Se ha hablado mucho de esta colaboración público-privada y creo que es un buen momento, ¿no?, para hablar de ello. Doña Laura Rodríguez Camarasa es directora de CSM Cypher, experta precisamente en ciberseguridad avanzada desde el sector privado y público, para quien pide un aplauso. Gracias, Ana Belén. Creo que tengo el mismo problema. ¿Se me escucha? ¿Sí? Si no tenemos el micrófono ahí de todos modos, no te lo acerca. Sí, ahora no. Mejor, ¿sí? Perfecto. Pues gracias, Ana Belén. Gracias también a la organización del Congreso Cyberwall por crear este espacio de reflexión con referentes tan valiosas femeninas en el mundo de la ciberseguridad. Llevo más de 10 años dedicándome a este sector
gestionando servicios avanzados de monitorización, detección y respuesta. Y una de las reflexiones a las que me ha llevado este tiempo es que el sector público que el sector privado no puede ni debe mirar hacia otro lado cuando se tratan temas relacionados con la seguridad nacional o pública. La defensa es una responsabilidad compartida, y atendiendo a esa responsabilidad compartida, como bien apuntabas, Laura, es vital la colaboración del sector público con las empresas privadas. Esa colaboración se traduce en un intercambio de información, intercambio que tiene que realizarse de manera bidireccional y en tiempo prácticamente real. Información relacionada con inteligencia de vulnerabilidades, tácticas y técnicas de ataque, vectores de infección, indicadores de compromiso. En ese sentido, nos permitirá esa colaboración ser proactivos ante el levantamiento de barreras de defensa. Hace unos cuantos años, uno de los comités de crisis que me tocó vivir, y además veo en el público gente con la que me tocó sufrirlo, entre comillas, se vio afectada una administración pública, un centro hospitalario de esa administración pública, con el sector tan delicado que es. En ese momento fue increíble el despliegue como equipo conjunto que hubo de miembros de la propia administración, equipos del sector privado y personal del propio Centro Criptológico Nacional al que hizo antes referencia Marina. Ese trabajo como equipo único permitió, a través del despliegue de herramientas, a través de la toma de decisiones en momentos tan delicados, minimizar el impacto de un ataque de ransomware en un escenario tan delicado en el cual el tiempo pone en riesgo las vidas humanas. Como lecciones aprendidas de este tipo de situaciones siempre es el conocimiento del atacante, la visibilidad sobre la ciberamenaza. Esa visibilidad sobre la ciberamenaza tiene 3 pilares básicos. El primero de ellos, sin ser más importante que el resto, es precisamente conocer al atacante. Hacía también referencia Marina, la infraestructura. Es necesario disponer de infraestructura de ciberseguridad y tener presupuesto para poder acometerla, y evidentemente los medios técnicos humanos especializados. Es la única forma en la que podremos hacer frente a la situación en la que nos encontramos, y en ese sentido el sector privado sí que juega un papel importante, dado que al administrar diferentes tecnologías, al operar en diversos entornos, suele ser el primer punto de contacto de nuevas amenazas. Por lo tanto, genera una alimentación de información que permite contribuir a una defensa colectiva. Al final, las defensas individuales de cada una de las entidades conforman lo que es la ciberresiliencia colectiva. En ese sentido, desde Cypher sí que, a través del desarrollo de una herramienta nacional, hemos creado un modelo de trabajo basado en lo que denominamos el perfilado del adversario digital. Nos alimentamos de fuentes públicas, de fuentes privadas, de la propia inteligencia artificial con sus sesgos, que ya comentaremos más adelante, para generar un mapa del adversario que nos permite focalizar esa monitorización en aquellas actividades que están siendo tendencia. Nos ponemos en el lado del atacante, tan importante, a través de la explotación de las tácticas técnicas y subtécnicas de la matriz de MitraTac, y toda esta información que vamos recogiendo a nivel internacional, no solo nacional, la compartimos con entidades como puede ser la Red Nacional de SOCs. ¿Esto qué nos permite? Pues permite contribuir en la generación de inteligencia estratégica a través de esa colaboración continua con Red Nacional de SOCs, con CSIRS, con CERS, con agencias de información, de manera que nos apoyamos también en la regulación existente. Recientemente está muy en boca de todos la próxima publicación de la NIS2, y eso a mí me hace siempre recordar cuando empezamos a trabajar con el Esquema Nacional de Seguridad. Yo trabajé muchísimos años en una administración pública como empresa privada, y nos abrió un mundo, porque de repente se empezó a escuchar las demandas que teníamos, demandas relacionadas con las configuraciones seguras de la infraestructura, tan apoyadas por la constante evolución de las guías STIC del CCN,
segregación de funciones entre los diferentes miembros de los equipos que conformaban pues, todo este entramado y, sobre todo, el poder aplicar la seguridad en el diseño. Pues por poner un ejemplo, los ciclos de desarrollo de aplicaciones, donde gracias al esquema empezaron a cobrar la real importancia los ejercicios de penetración. Y no solo es importante en esa colaboración las regulaciones, el apoyo de agencias, sino también eventos como el Cyberwall, eventos como la RUTEDCon, los anuales que convoca el CCN, el Congreso STIC o el ENISE, promovido por el INCIBE, lo único que hacen es acercar a los equipos técnicos, tanto del sector público como del sector privado, para poder alimentar una base de datos de conocimiento. Base de datos de conocimiento conformada por las herramientas y la infraestructura tecnológica, pero también por los equipos que deben de ser multidisciplinares y diversos. Generar esa diversidad lo que nos permite es ampliar las perspectivas, ampliar los enfoques, eliminar esas lentes únicas de opinión en un sector en el que pensar diferente es una ventaja competitiva. Nos permite detectar las amenazas antes que otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura Rodríguez. La verdad es que iba tomando nota, tanto cuando hablaba Marina como Laura Baos, como Laura Rodríguez, y podemos resumir, ahora vamos a abrir un turno de preguntas, lo importante que es la colaboración, el poder trabajar lo público y lo privado, y lo que es el ciudadano, tanto físico como a lo mejor en una empresa, la denuncia, ¿no? Porque muchas veces lo damos como natural, ¿no? Nos han entrado en el ordenador, ¡jo, qué faena! No es una, hay que denunciarlo pues, para evitar que vayan ganando terreno. Bueno, si les parece, les voy a lanzar a nuestras ponentes, que tienen muchísimas cosas interesantes que decir y, como decíamos al principio, podríamos estar aquí horas y horas hablando. Algunas preguntas. Y luego, ustedes, si tienen alguna pregunta, también podrán hacérsela. Me gustaría empezar con Marina. Es verdad que nos ha explicado mucho bueno, pues, en qué consiste pues, ese riesgo, esas amenazas, esa desinformación, pero sí que me gustaría puntualizar lo siguiente. ¿Cómo es previsible que evolucionen los riesgos y amenazas para la seguridad nacional en los próximos años? Sobre todo, hablamos de amenazas en el ciberespacio y en las campañas de desinformación. Sí, un poco, gracias por la pregunta. Un poco en relación con lo que... Voy a ir pasándolo por aquí, nos lo vamos pasando por si acaso falla el que tenemos de día. Gracias. En relación a lo que antes he puesto, aunque sea rápidamente, todos los años el Departamento de Seguridad Nacional emite un informe, el Informe Anual de Seguridad Nacional, en el que, aparte de evolucionar de alguna manera de año a año cada uno de los riesgos y amenazas que se identifican para la seguridad nacional, los 16 hace un repaso con ayuda obviamente de todos los ministerios y también del sector privado. Se hace un repaso, como digo, de todas las amenazas para ver en qué situación están cada año. Al final, en ese informe se hace también un análisis de los riesgos para graduar en qué medida podemos situar a unos por encima de otros, dependiendo de las circunstancias. Esto no es nada sencillo. No es nada sencillo porque ¿qué es más importante, la seguridad energética o la seguridad económica? ¿El terrorismo o el crimen organizado? La vulnerabilidad, las ciberamenazas, las campañas de desinformación. Cada año a año, cómo cada uno de estos riesgos impacta más o ha impactado menos en la seguridad nacional. Medir esto no es sencillo. Depende además de muchas circunstancias, depende de cómo haya transcurrido el año. El año en el que hemos tenido una DANA y hemos tenido un apagón, por ejemplo, la DANA es del 24, pero el apagón es del 25, pues probablemente la encuesta de percepción de riesgos que se incluye, como digo, en el Informe Anual de Seguridad Nacional, evoluciona. El año en el que tuvimos los años en los que sufrimos la pandemia del coronavirus, lo que es la emergencia sanitaria, que también es un riesgo para la seguridad nacional, salió con mayor intensidad, impacto e intensidad. Dicho esto, teniendo en cuenta que esto es una tarea difícil y no exenta de errores y de equivocaciones, sí que hemos visto que el año anterior la vulnerabilidad en el ciberespacio y las campañas de desinformación ocupaban los primeros puestos, aunque no los primeros. Sin embargo, este año sí se posicionan los primeros. Al igual que los conflictos y las tensiones geopolíticas y geoestratégicas, es normal. Estas encuestas se llevan a cabo entre personal, tanto
del sector público como del sector privado que de alguna manera esté implicado en el sistema de seguridad nacional. Estamos hablando de personas que saben de lo que hablan, pero que también tienen sus opiniones personales, y cuando califican de alguna manera estos riesgos, que es parte del análisis de impacto que, como digo, se incluye en este informe, pues lógicamente su opinión personal, además de la profesional, se incluye. Dicho esto, la ciberseguridad, las amenazas en el ciberespacio son claramente, desde el punto de vista de la seguridad pública, ocupan los ciberdelitos casi el 30% de las actividades criminales que se denuncian hoy día, a pesar de que está bajando, y no porque los criminales no estén empeñados en ello, que siguen, sino probablemente porque hay más cultura, hay más seguridad, hay más ciberseguridad, hay más conciencia. Esto ha venido para quedarse. Hay impunidad, bastante impunidad en el ámbito de la cibercriminalidad, no nos engañemos. Nuestro código penal ha ido evolucionando con los años, pero todos y cada uno de los tipos penales que están previstos en el Código Penal están previstos para el mundo físico, no están previstos para el mundo digital. Por supuesto, son aplicables cuando el delito se produce también en el mundo digital, pero no con la misma intensidad. Hay muchos delitos que tienen que ver también con la injerencia extranjera, con el espionaje, con la traición al Estado, es decir, estamos hablando de palabras del siglo pasado, que también sería conveniente poder evolucionar para poder aplicar a depende qué actores de la amenaza. Los delitos que ahora mismo tenemos contra la seguridad nacional, incluidos en nuestro Código Penal, están previstos casi con penas de 30 años, y esto ahora mismo no es compatible con la frecuencia con la que España, administraciones públicas, sector privado, es atacado por actores estatales hostiles. Esto a modo de, entre paréntesis, para ver hasta qué punto hay que avanzar en ciberseguridad en todos los ámbitos, conciencia, legislación, medios, por supuesto, y finalmente, en tanto en cuanto no logremos avanzar en todo esto, aunque la situación no sea crítica, no somos distintos, insisto, del resto de Europa y países occidentales. Este es un riesgo que ha venido para quedarse y solo va a ir a más. Las campañas de desinformación, ¿por qué? Y aquí acabo, las campañas de desinformación no siendo algo nuevo, porque la cibercriminalidad sí es nueva, vamos, de hace ya 20 o 30 años, pero sí que es una especialidad delictiva que a lo mejor hace 30 años no existía. Las campañas de desinformación han existido siempre. Siempre, desde que el mundo es mundo, ha habido estados que desinformaban sobre pretexto de ganar ventaja contra otros. El tema es que las tecnologías de la información y comunicación, las grandes plataformas, no han hecho sino viralizar cualquier tipo de intento de campaña de desinformación, y una campaña de desinformación que antes costaba mucho poderla difundir, ahora es muy fácil de difundir. Podrá tener más éxito o menos, pero es muy barato desinformar. Estoy hablando desde el punto de vista de actores estatales hostiles, de tal manera que otro riesgo que ha venido para quedarse. Pues muchísimas gracias, Marina. Laura Baos, una doble pregunta. Por un lado, ¿cómo se vertebra la cooperación internacional policial en este tipo de investigaciones? Y por otro lado, ¿tenemos un cambio de perfil en estos cibercriminales? Bueno, muchas gracias por las dos preguntas. Antes voy a hacer un pequeño inciso porque lo comenté antes en mi introducción, pero no lo rematé, y es importante, y es el ámbito de desinformación desde un punto de vista policial. Es que, como lo ha estado comentando Marina, a la policía la desinformación desde un punto de vista de intencionalidad manipulativa sí que le afecta cuando es el vehículo para la comisión de un delito. Entonces, sí que tenemos que seguir el fenómeno porque puede impactar y cometerse un delito a través de un ámbito intencional de desinformar. Esos delitos están todos, lógicamente, en el Código Penal, y ya fueron señalados por la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado. Es decir, cuando la desinformación es el vehículo para cometer, por ejemplo, delitos electorales, desórdenes públicos, delitos de odio, injurias o calumnias, vulneración o fluctuación de los mercados, eso sí que afecta a la Policía Nacional y a la investigación de la Policía Nacional. Y sí que hay perfiles desinformativos que cometen este tipo de delitos utilizando, por ejemplo, las plataformas de redes sociales. Eso simplemente para señalar cuál es el punto de vista o cuál es la investigación
de la Policía Nacional en este ámbito de la desinformación como la entendemos, ¿no? Como un vehículo para la posible comisión de ilícitos penales. La evolución del perfil delincuencial en este ámbito pues, está claro, ¿no? Por un lado tenemos un problema cuando son actores hostiles, que es el santo grial, que sería la atribución, es decir, cómo vamos a detectar que detrás de unos ciberataques puede haber un actor hostil, un actor estatal incluso. Eso es muy complicado y bueno, pues es un perfil delincuencial muy delicado a la hora de investigar y a la hora de poder buscar su atribución. Para ese tipo de atribución y para ese tipo de concreción delictiva necesitamos, por supuesto, la cooperación internacional. Pero es que aparte tenemos un cambio de perfil de actores nacionales y es que ahora mismo el mundo ciber pues lo controla pues, gente muy joven, ¿no? Que son los que se han criado en la era digital, los que dominan esas herramientas y que no estemos pensando en gente con una formación excesiva. No es necesario. Es gente que en muchos casos son autodidactas, que incluso parcelan las funciones del ciberataque, porque tenemos el Crime as a Service, es decir, pueden pasar parte del proceso de ciberatacar entre varios, se hacen especialistas en un entorno concreto. Entonces, estamos hablando de perfiles en muchos casos pues, con edades mucho menores de las que estábamos acostumbrados y que ya no les parece exótico la criminalidad ordinaria porque se exponen muchísimo y no es necesaria y además tiene un punto este tipo de cibercriminalidad de pensar de que no estamos haciendo algo tan grave, ¿no? Porque como estamos detrás de una pantalla y realmente lo que estamos es, en casos concretos, robando credenciales, entrando, pues para algunos es una especie de juego, ¿no? Pero es un juego peligroso y es un juego que conlleva muchísimos daños y que puede impactar muchísimo. Entonces sí que hemos bajado mucho el perfil de edad de este tipo de cibercriminales. Desde el punto de vista de la cooperación internacional, para nosotros es importantísimo tener relación policial con todos los países, tanto del ámbito europeo como fuera del ámbito europeo. En muchos casos, cuando las investigaciones son concretas, pues bilateralmente con el país que ha sido afectado o aquel donde están los servidores o alojada la infraestructura de los delincuentes y en muchos casos también desde un punto de vista multilateral. Para nosotros es importantísima la asistencia de agencias policiales como Europol o Interpol. Y elevando un poco más la cooperación internacional es básica para neutralizar y poder detener a aquellos delincuentes que salen de nuestras fronteras, tanto en el espacio europeo, a través de órdenes europeas de detención, como fuera del espacio europeo a través de órdenes internacionales de detención. Porque es verdad que es muy importante, y lo ha señalado Laura en su exposición, es muy importante la inteligencia en este ámbito. Tenemos que tener buenas bases y buena inteligencia sobre las técnicas, tácticas y procedimientos, los indicadores de compromiso. Compartir inteligencia es fundamental para acercar el delito, para tener un conocimiento de cómo actúan y, sobre todo, ver las líneas de acción también de los actores de la amenaza. Pero es muy importante neutralizar y se neutraliza a través de las operaciones policiales y judiciales en las que podemos realmente detener a estas personas y quedarnos con su infraestructura, la que están utilizando, poder hacer de esa manera un estudio profundo de su infraestructura y ver bueno, cuáles eran las técnicas que estaban utilizando, cuáles eran los programas que tenían y cuál es el ámbito relacional que tenían para hacer este tipo de delitos. Así que, bueno, esto es así un poco, en resumen, cómo funcionamos en el día a día. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso también para Laura Baos. Vamos con Laura Rodríguez. ¿Cómo influyen, hablamos antes de sesgos en tu intervención, Laura, cómo influyen los sesgos cognitivos y algoritmos en la investigación digital y qué aporta la diversidad a la toma de decisiones técnicas? Bueno, pues los sesgos al final condicionan cómo investigamos, ¿no? Al final está muy de moda últimamente el tratamiento de información mediante el uso de inteligencia artificial, pero al final la inteligencia artificial tiene también sesgos. ¿Y qué nos hacen estos sesgos? Nos hacen eliminar cierto conocimiento y, por lo tanto, ser vulnerables ante ciertos ataques. Los sesgos, por ejemplo, en los datos de entrenamiento, nos dejan fuera la percepción de ciertos
ámbitos de ataque, nos dan una falsa sensación de ciberseguridad y además nos hacen que nosotros mismos subestimemos las amenazas que no están dentro de nuestro patrón mental. Por eso, en la exposición que hacía anteriormente, hice especial mención a esa diversidad de los equipos, precisamente para evitar esas barreras mentales y no tener sectorizados esos pensamientos y sobre todo esa identificación de las líneas de ataque. Bueno, pues hemos llegado aquí, a decir, el semifinal, porque ahora es su turno. No sé si hay alguna pregunta por parte de alguien del público que quiera alguna aclaración, matización, exponer algo. Ya nos habían avisado que no iban a preguntar, con lo cual Está todo claro. está todo planeado para que no pregunten, ¿no? ¿Los tenéis? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Es que lo habéis explicado muy claro todo, lo habéis hecho estupendo, no hay ninguna... Ah, mira, ya sabía yo que había alguien que iba a preguntar. Venga. Ponte, mira, espera, voy a acercar el micrófono porque si no los que están arriba lo mismo no lo oyen. Yo ya me quedo aquí y ahora lo vuelvo a recoger para... Buenas tardes. Queríamos preguntaros cómo creéis que va a influir el uso de la inteligencia artificial ante estos ciberataques. Es una para los tres. Si quieres, Marina, por seguir el orden que hemos marcado antes. Voy a pasar esto. Mira a ver si puedes empezar si quieres y si no voy yo por detrás por el micrófono. Lo mismo se te escucha, ahora no lo sé. Voy yo. ¿A Laura mejor? Sí. Venga, pues Laura. Hola, buenos días. Pues muchísimo. La inteligencia artificial, por un lado, por supuesto, es una ventaja, ¿no? Y tenemos que verlo así, o yo al menos lo valoro así. Creo que va a adelgazar muchos procesos y creo que va a ser muy útil para avanzar socialmente en muchísimas tareas. Nos va a cambiar totalmente el modelo económico, de educación, laboral, pero también es una exposición de riesgo y nos va a incrementar el riesgo. Con inteligencia artificial ahora mismo se están haciendo ciertas partes de los ciberataques, es decir, directamente ya los pueden hacer la inteligencia artificial. Entonces, eso va a estar, ya está, o sea, no es que sea un riesgo a futuro, sino que ya lo es. Y desde un punto de vista de la inteligencia artificial generativa, se puede utilizar para hacer deepfakes y peligrosos, porque la influencia que puede tener una imagen o un audio de personas relevantes o no relevantes, pero que van que son utilizados por los cibercriminales para impactar en el delito, pues es importante. El otro día, por ejemplo, hablando con mis compañeros de policía judicial, ya está habiendo algún caso de suplantación de identidad a través de audio, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy peligroso porque ya te va a llamar una voz conocida diciendo, por ejemplo, el secuestro por teléfono, ¿no? que es una modalidad adictiva que hace unos años pues tenía un foco concreto, pues imaginaos ahora que os llame una voz conocida y os diga que necesita dinero o que pues efectivamente puede ser muy peligroso. Existen también elementos que pueden auditar ese deepfake o ese audio, pero el impacto inicial puede ser muy dañino. Entonces, el impacto de la inteligencia artificial, total y ya lo estamos viendo. Actualmente en España lo que más están viendo, más que deepfake importantes, es decir, deepfake que nos preocupen, que van a venir probablemente, son el tema de las suplantaciones de identidad, que ya han venido para quedarse. Espero haber respondido. ¿Queremos añadir algo más, Laura? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Gracias. Hola, buenos días. Habéis hablado de redes sociales y la influencia que tiene en la desinformación y en los bulos. Aquí cada uno, evidentemente, barre para su casa y quiero relacionar todo esto con los medios de comunicación y el papel que juegan o que jugamos los medios de comunicación en la seguridad y en la, la barrera que podríamos hacer para evitar ciberataques. ¿Quién quiere contestar? Marina. En el ámbito de las campañas contra la desinformación, los medios de comunicación, digamos, tradicionales, sometidos a reglas, a códigos deontológicos, en definitiva, profesionales,
son parte de la cura en este proceso, parte indispensable de la cura para el avance de la contradesinformación. Uno de los catalizadores de la desinformación hoy día es el uso de plataformas de redes sociales y, sobre todo, un cambio de paradigma en cómo el ciudadano se acaba informando en su día a día. Ahí depende de en qué franjas de edad nos movamos. Hay mucha ciudadanía en este país, por debajo de los 25 años, que no se informa a través de medios tradicionales. Cuando hablo de tradicionales, que no me gusta la palabra, hablo de medios profesionales, es decir, integrados y constituidos por periodistas, por profesionales de la comunicación que en su tarea de informar tienen unas obligaciones, tienen que consensuar los contenidos, tienen que deliberar si conviene o no arriesgarse ante la noticia en cuestión, la comprueban, etcétera. Todo ese tipo de reglas que son habituales en los medios de comunicación profesionales no operan en los creadores de contenido. Y hay mucha población en este país y en el mundo entero que se despierta por las mañanas y se informa a través de creadores de contenido. Es decir, el particular no solamente elige con quién se informa, sino que además también informa. Hay muchos creadores de contenido que no son profesionales periodistas y tienen millones y millones de seguidores. Y además de tener su blog sobre viajes, animales, mascotas, además emiten juicios de valor, estudian las noticias a diario y depende de cuál sea su tendencia. Y no hablo de tendencia política, no me estén entendiendo mal. Estoy hablando de tendencia de conciencia. Pueden llegar a polarizar claramente a buena parte de aquellos que consumen estos contenidos. Hay muchos blogueros, muchos youtubers, muchos influencers que están generando contenidos muy dignos en el sentido de fomentar hobbies, fomentar valores, etcétera, porque va en su naturaleza humana. Más allá de que comenten noticias o las dejen de comentar, pero hay otra parte que no. Y esa parte no está sometida al control al que estáis sometidos los periodistas, los profesionales. Entonces, fomentar el periodismo profesional, la comunicación profesional es fundamental. Empoderaros y que de alguna manera el ciudadano entienda que la noticia de verdad está en los profesionales, de verdad. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte por la parte que nos toca a los periodistas. Claro, estoy de moderadora, no debería opinar, pero es verdad, nosotros estamos sometidos, yo trabajo en Radio Televisión Española, tenemos departamentos de verifica, a veces hay muchísima presión porque cuando se lanza una noticia, ya no voy a hablar de falsa o verdadera, tenemos que contrastarla, ¿no? Y eso lleva un tiempo y va todo el mundo tan rápido que casi cada minuto que pasa es como, Dios mío, que ya la está sacando otro medio, ¿no? Tenemos que echar el freno y la gente debe saber que hay medios de comunicación que antes de sacar una noticia podemos equivocarnos, aquí todo el mundo se equivoca, ha pasado muchísimos filtros y que cuando le llegue, por ejemplo, a un chaval jovencito que se informa por el teléfono móvil una información que pueda ser sensible o que le pueda llamar la atención, que no se deje llevar solo por eso, que busque otros medios de comunicación que llevamos una serie de controles y que si ya varios medios dan esa información ya se lo empieza a plantear y como decía antes Laura Baos, si considera que eso puede ser algo peligroso, que automáticamente, a través incluso de vuestras cuentas en las redes sociales, que lo notifique a la policía. Pues no sé si tenemos alguna pregunta más. Ya no queda tiempo. Uy, ya está Mónica ahí. Yo siempre suelo estar en el lado del presentador y digo, no queda tiempo. A sus órdenes, Mónica. Un fuerte aplauso y todo tuyo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Ana Belén. No. Ha estado espectacular esta mesa redonda, me ha encantado y yo creo que a todos los que están aquí también, por eso precisamente ha habido tanta participación, así que enhorabuena a las 4. Pues os dejamos ya liberadas. Gracias. Y damos paso a la siguiente sesión, a la siguiente ponencia. Gracias, de verdad. Fantástico. Muy agradecidos de que hayas estado aquí, de que hayáis estado aquí.